Quiero agradecer a Vanina Micheli Rechtman por la invitación, así como a los colegas del Espacio Analítico en París. Asimismo, deseo expresar mi gratitud por la presencia de Claire Gilly y de Manuel Constantopoulos. Fratricidio es la segunda novela de orientación psicoanalítica que he escrito. La primera, Burbuja de Amor, fue publicada en 2008. Para mí ha sido fundamental poder transmitir el psicoanálisis de una manera accesible y considero que estas dos novelas responden a este objetivo. Resulta particularmente interesante observar cómo los personajes que han tenido el deseo y también el privilegio de emprender un tratamiento psicoanalítico van transformando poco a poco sus vidas. La escritura de estos relatos responde precisamente a esa intención: mostrar cómo el psicoanálisis permite al sujeto operar una rectificación subjetiva en la medida en que logra reconocer el goce intrínsecamente implicado en los síntomas de los que se queja. Fratricidio se presenta como una travesía clínica y literaria del vínculo entre hermanas, allí donde el amor originario se invierte en un odio feroz, hasta alcanzar lo que Lacan va a denominar la ferocidad. La novela no se limita a una intriga familiar, despliega una verdadera cartografía del inconsciente transgeneracional, donde los afectos, los traumatismos y los significantes se transmiten, se desplazan y se repiten a través de las generaciones. Esto va a determinar los destinos subjetivos de los personajes. En el corazón de esta dinámica, la relación entre Cristal y Nora encarna de manera paradigmática la violencia del vínculo fraterno, cuando éste queda atrapado en los impases del deseo del otro. Desde las primeras páginas, la novela inscribe la rivalidad entre hermanas en una temporalidad amplia que se remonta a los ancestros. La historia de María y de Sol, marcada por la Revolución Mexicana, constituye un núcleo traumático originario. La violación sufrida por María, su posterior mutismo y la imposibilidad de simbolizar esa violencia inscriben un real no metabolizado en la línea familiar. Ese real, irrepresentable, se transmite en formas de huellas, silencios y repeticiones. Así pues, el odio entre hermanas no surge ex nihilo, es el producto de una herencia inconsciente en la que el trauma, al no ser elaborado, se repite bajo formas desplazadas. En esta perspectiva, el odio de Nora hacia Cristal aparece como el efecto de una cadena significante que la sobrepasa. Nora no odia solamente a su hermana como individuo, odia lo que Cristal representa en el campo del deseo del otro. Desde la infancia, Cristal ocupa un lugar privilegiado en la mirada materna. Esta distribución desigual del amor, percibida inconscientemente, constituye una herida narcisista fundamental para Nora. La hermana se convierte entonces en un doble insoportable, un espejo que le devuelve a Nora su falta, su insuficiencia y su exclusión. La ferocidad nace precisamente de esa proximidad. El otro es demasiado semejante para ser tolerable, demasiado cercano para ser ignorado. La noción lacaniana de ferocidad adquiere aquí toda su dimensión. No se trata simplemente de un odio consciente, sino de un goce ligado a la destrucción del otro. La relación entre Nora y Cristal está marcada por una ambivalencia extrema en la que el amor y el odio se confunden. Nora desea ser reconocida, amada, elegida como la única, pero ante la imposibilidad de realizar ese deseo, el odio se convierte en el modo privilegiado de relación. Destruir al otro, incluso simbólicamente, aparece entonces como la única salida
para restaurar una integridad narcisista amenazada. El sueño de Nora, en el que asesina a Cristal, constituye un momento clave de la novela. En referencia a Freud, este sueño puede leerse como un cumplimiento de deseo. Revela la verdad inconsciente del sujeto, el anhelo de hacer desaparecer a la hermana rival. Sin embargo, este deseo no puede ser asumido en el plano consciente. Permanece reprimido, pero no por ello deja de operar. Es precisamente esta imposibilidad de simbolizar el odio lo que va a conducir a Nora a un callejón sin salida subjetivo. La justicia del inconsciente, noción central de la novela, se manifiesta entonces de manera implacable. Incapaz de reconocer el odio, Nora termina siendo su propia víctima. La peritonitis que la afecta, seguida del aneurisma fatal, puede interpretarse como una somatización extrema, una respuesta del cuerpo a un conflicto psíquico no elaborado. El cuerpo se convierte en el lugar donde se inscribe la deuda inconsciente. La destrucción que deseaba infligir a la hermana se vuelve contra ella misma. Este retorno ilustra la lógica del superyo lacaniano, una instancia que no solo prohíbe, sino que empuja al goce y castiga al sujeto por sus deseos inconfesables. De esa manera, la muerte de Nora no responde simplemente al azar biológico. Se inscribe en una lógica subjetiva en la que el sujeto es alcanzado por aquello que no quiere saber de sí mismo. El odio, en tanto pasión fundamental, exige ser reconocido. Cuando es negado, actúa de forma destructiva. Nora encarna esta imposibilidad de hacer algo con el odio, de simbolizarlo, de atravesarlo. Permanece atrapada en una repetición mortífera que culmina en la desaparición del sujeto. Frente a esta trayectoria trágica, el recorrido de Cristal ofrece un contrapunto esencial. A diferencia de su hermana, Cristal emprende un trabajo analítico que le permite elaborar su historia y desprenderse de las determinaciones inconscientes. Su alcoholismo aparece como síntoma, intento de tratar un goce invasivo. Estas conductas adictivas dan cuenta de una relación problemática con el cuerpo y el deseo, marcada por la búsqueda de una satisfacción inmediata y repetitiva. El psicoanálisis desempeña aquí un papel decisivo. Al permitirle a Cristal poner en palabras su historia, abre un espacio de subjetivación. Cristal puede entonces reconocer los afectos que la atraviesan, incluido el odio hacia la hermana. Este reconocimiento es fundamental. Permite transformar el odio en un elemento simbolizable, integrado en la economía psíquica del sujeto, pasado por la palabra. Allí donde Nora quedó atrapada en la negación, Cristal acepta confrontarse con la verdad de su deseo. Este trabajo analítico conduce a una transformación profunda. Cristal logra salir de sus adicciones, no mediante una simple voluntad consciente, sino a través de una reorganización de su relación con el goce. Ya no está dominada por una repetición compulsiva. Ahora puede investir otra forma de vínculo, particularmente el amor. Su relación con Pedro Antonio da cuenta de esta nueva capacidad de amar sin quedar invadida por la destructividad. Es significativo que Cristal sea psicoanalista. Ella encarna la posibilidad de transformar el propio síntoma en saber, de convertir el sufrimiento en una herramienta de comprensión. Su discurso sobre la justicia del inconsciente muestra que ha integrado esta dimensión. Cada sujeto se enfrenta tarde o temprano a sus propios actos, a través de vías a veces indirectas. Esta posición subjetiva le permite no actuar el odio, sino pensarlo. La escena final en la que Cristal se entera de la muerte de Nora resulta especialmente reveladora. No manifiesta ni triunfo ni culpa excesiva. Más bien parece aceptar el acontecimiento como el resultado de un proceso que la trasciende.
Al alimentar a los patos junto al río, simboliza una forma de pacificación interior. El ciclo de la ferocidad parece cerrarse, al menos para ella. Sin embargo, la novela no propone una resolución cerrada. La transmisión transgeneracional permanece como una cuestión abierta. Que Cristal logre desprenderse en parte de este legado no significa que éste desaparezca. Continúa existiendo como posibilidad, como riesgo, como memoria. El trabajo analítico aparece entonces como una tarea siempre por retomar, una vigilancia frente a las repeticiones inconscientes. En definitiva, Fratricidio ofrece una reflexión profunda sobre el odio entre hermanas y sus determinaciones inconscientes. A través de las figuras de Nora y Cristal, la novela pone en escena dos destinos opuestos, uno marcado por la repetición mortífera, el otro por un intento de elaboración y transformación. La ferocidad, lejos de ser un simple exceso afectivo, aparece como una estructura del vínculo fraterno, revelando la complejidad del deseo y del goce. Este texto invita así al lector, y en particular al clínico, a interrogar el lugar del odio en las relaciones humanas. Recuerda que el odio no es lo opuesto del amor, sino su reverso, su doble, su condición en ocasiones. Reconocerlo, pensarlo, elaborarlo, constituye una etapa fundamental del trabajo psicoanalítico. De lo contrario, corre el riesgo de volverse contra el propio sujeto en una lógica donde la destrucción del otro se vuelve inseparable de la autodestrucción. Muchas gracias.